Y continuamos en Todo Pasa, Charlie, 20:34 minutos. Como dijimos, lo prometido es deuda y vamos a hablar con el secretario general de ATE Provincia de Buenos Aires, secretario general de la CTA Autónoma Provincia de Buenos Aires, trabajador estatal, dice su Twitter, pero además la agrupación Germán Abdala ayer me convidó con una junta de firmas para proponerlo como candidato a diputado por la provincia, así que lo saludamos al Colo Disasi. Hola Colo, ¿cómo estás? Carlos y Marco te saludan. Muy buenas tardes o buenas noches, ¿cómo les va a ustedes? Gracias por llamar. Bien, Oscar, bien. La verdad que, bueno, en el bloque anterior contábamos un poquito el vértigo de la formación de listas y demás. Te quería preguntar en principio si te copás con esas historias, te gusta estar informado y demás. Y bueno, después si querés charlamos un poquito sobre tu intento de los compañeros de la agrupación de postularte, digamos. Sí, siempre es bueno estar informado. Demasiada información a veces paraliza, es bueno aprender a seleccionar la información, porque cuando hay mucha e innecesaria te abruma y hasta te puede llegar a paralizar, pero sí, con el tiempo uno aprende a seleccionar la información, los datos que son necesarios para poder intervenir, ¿no? Así que a tu pregunta original, sí, me gusta estar informado, no solo en el tema de las listas, sino también en temas generales, ¿no? Bien. Bien, y bueno, y este pedido de la agrupación Germán Abdala de precandidatearte a diputado, bueno, en principio hay que decir, bueno, se te ha visto muy activo en todo lo que tiene que ver con, bueno, primero conseguir derecho a los compañeros y las compañeras trabajadoras del Estado, pero también en situaciones vinculadas por ahí a bueno, empresas en problemas, el tema también, ahora se me fue el de la salida al mar, que bueno... Ya va a volver, el canal de Magdalena. El canal de Magdalena, digamos. El canal de Magdalena. Exactamente. Has tenido ahí buenas intervenciones, así que bueno, preguntarte en principio, ¿te ves posiblemente dentro de una lista? Mira, nosotros lo hemos planteado, la Germán Abdala, que es la agrupación que conduce la CTA Autónoma, es una de las quienes han expresado así, también la mayoría de la militancia de la Verde, ANUSATE, de la Asociación Trabajadores del Estado, así como también la mesa sindical, que es parte de la CGT, parte de la CTA, de la octava sección electoral, eso es La Plata, están planteando la necesidad, por un lado, de que el movimiento de trabajadores y trabajadoras tenga más presencia en lo que tiene que ver en las listas, en los distintos ámbitos, y en segundo lugar, en este caso tengo, bueno, la alegría y el privilegio de que me han planteado a mí como precandidato a diputado nacional, y bueno, se verá en el marco del Frente de Todos si esto es aceptado o no en estas horas que quedan entre hoy y mañana. Esto parte de una cuestión que para nosotros es muy importante. En primer lugar, y esto me trasciende a mí, ¿no? Si hoy hay un nuevo tiempo político es porque la clase trabajadora organizada resistió los 4 años de macrismo. Hubo un triunfo electoral el 27 de octubre del 2019 del Frente de Todos porque hubo una derrota primero en las calles, en los sectores de trabajo y en los barrios del macrismo. Es la primera experiencia de gobierno que se va en 4 años por el voto popular. No hay otra experiencia en la Argentina en ese sentido. Y eso tiene que ver con un pueblo que resiste y fundamentalmente con el pueblo trabajador. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros irrumpimos, nosotros digo la clase trabajadora en su sentido más amplio, a este nuevo tiempo sintiéndonos protagonistas, porque fuimos protagonistas de su construcción. Y en ese marco estamos orgullosos de haber resistido el neoliberalismo, estamos orgullosos de todas nuestras luchas, de hecho nos sirven para seguir caminando, pero también queremos ser protagonistas de las decisiones, no como únicos y excluyentes, sino parte de la opinión de un movimiento político que además siempre tuvo como columna vertebral, o mejor dicho, en sus mejores épocas, en sus épocas de gloria, tuvo como columna vertebral al movimiento de trabajadores y trabajadoras. Por eso el respaldo que venimos teniendo no es solamente de la CTA, que es la organización que yo presido, no es solamente de ATE, que es la organización de la cual yo soy el secretario general, sino también de varias organizaciones de la CTA, organizaciones sociales y organizaciones políticas. Y bueno, creemos que las mejores páginas de la historia argentina se hicieron con protagonismo de la clase. El primer y segundo gobierno del general Perón fue el gobierno que la historia reconoce como el de más justa distribución de la riqueza que se reconoce en nuestro país. Bueno, fue la única experiencia de cogobierno de la clase trabajadora organizada, no había una empresa
estatal que no tuviera un director obrero, Claro. las embajadas tenían un agregado obrero, el gobernador de Salta era un enfermero empírico que junto a Ramón Carrillo, que era un emblemático sanitarista de la época, erradicaron enfermedades que mataban a los norteños por décadas. O sea, un dato político a devolverle al movimiento popular es cada vez más presencia de la clase trabajadora organizada. Con esto no estoy diciendo que yo me arrogo la representación, estilo Superman, porque primero no es mi estilo, nunca lo ha sido, simplemente aportamos humildemente desde nuestra experiencia y desde nuestra construcción. Bien, y ahora lo que podemos decir es, bueno, la clase trabajadora, en cuanto a lo que podemos definir como registrado y que en definitiva termina colaborando con el jubilado de hoy, ¿sí?, cada vez es menos, o en todo caso está en un nivel de desempleo importante, pero también los no registrados, que son los que están por fuera del sistema de protección social. Y ahí también alguien te puede decir, bueno, hay otro sector que también merece tener una representación en las bancas. Esos lugares están. La idea entonces, y la pregunta sería, ¿vos crees que de aquí en adelante esos cambios estructurales que se gritaban tanto del lado de Cambiemos, como ahora algún sector del Frente de Todos lo pide, es momento de hacerlo? ¿Están las correlaciones de fuerza dadas para esos cambios? Yo creo lo siguiente. Primero, cuando yo hablo de la clase trabajadora, no hablo solo de aquel que tiene empleo en blanco. De hecho, la CTA autónoma organiza a los trabajadores, o convoca a organizarse a los trabajadores desocupados, a los ocupados, a los precarios, a los estables, a los estatales, a los privados, a los de la economía popular. Nosotros reconocemos como trabajador o trabajadora a todo aquel que vive de su trabajo, al que vivió de su trabajo y al que quiere vivir de su trabajo. En la Argentina sobra trabajo, lo que falta es empleo bien pago, claro, porque todas esas mujeres que hacen muy temprano el relleno de las empanadas para venderlo al mediodía, y quienes salen a venderlo al mediodía son trabajadores y trabajadoras no reconocidos, los que salen a juntar cartones, los que salen a juntar fierros, los que venden chipá en las esquinas del Gran Buenos Aires. Todo eso son trabajadores y trabajadoras que el modelo económico, que es para un país de minorías, los ha excluido. O sea, y esos trabajan, son trabajadores, lo que no tienen es empleo bien pago, claro, que es otra discusión. Primera cuestión. Entonces, cuando nosotros planteamos irrumpir en el escenario político aportando humildemente, lo hacemos primero desde toda la realidad de la clase trabajadora y en segundo lugar con la aspiración de articular con otros sectores de la sociedad argentina que miran país para adentro y no país para afuera, pequeños, medianos productores, pequeños y medianos comerciantes, el movimiento de mujeres, sectores religiosos, que apuntan a discutir, a ganar derechos y a discutir la pobreza, la desocupación y la desigualdad. Me parece que el Frente Electoral debe expresar cada vez más a esos sectores y, por supuesto, ese Frente Electoral además tiene que ir creciendo en lo cotidiano, todos los días, ganando en la elección y más allá de la elección. Bien, y bueno, y otro tema que nos pareció importante y que lo comentamos en el bloque anterior tiene que ver con que la UIA hoy va a sentar a su segunda en una lista de precandidatos junto a Florencio Randazzo, algo que no había pasado y que justamente también estaban un poco enojados porque decían que les iba a aumentar los costos laborales el hecho de darle más licencias por maternidad y paternidad. Entonces, por eso te digo de los cambios estructurales, ¿no? Parece que hay sectores que están decididamente convencidos a ocupar espacios para discutir los temas importantes y vuelvo a la pregunta si están en las condiciones dadas para discutir verdaderamente los temas que son importantes, por lo menos para lo que estamos... En primer lugar, sí, hay que discutir los temas importantes. El tema es cuáles son los temas importantes. Claro. Para nosotros los temas importantes son, claro, una reforma tributaria urgente que termine con este sistema impositivo cíclico, débil e injusto, donde termina pagando el que menos tiene. Si hay algo que demostró la pandemia, es que hay 114.000 argentinos y argentinas que han declarado más de $1 millón. Declarado, no quiere decir que tengan solo eso, sí, sino que han declarado, vaya a saber cuánto más tienen. Todos juntos, esos 114.000, tienen más plata que la reserva del Banco Central. Bueno, está claro entonces que ahí hay que hacer una reforma tributaria que le saque a la riqueza y no a la producción y al trabajo. En segundo lugar, el Estado debe fortalecer su presencia no solo en las áreas sociales, como es salud, educación, niñez, creo que eso ya lo ganamos en el corazón de la sociedad, pero yo voy más allá, tiene que intervenir en la economía, porque el libre mercado ha demostrado que lo único que hace es que el poderoso se devora al más débil. Te doy un ejemplo claro, muy claro. Los exportadores
los grandes exportadores del complejo ganadero industrial. Mirá que el gobierno nacional esperó señales para que en el marco de la pandemia desprendieran un stock de carne vacuna para el compre nacional y que lo separaran de los precios internacionales. No hubo una sola señal. No. Hubo que suspender las exportaciones un mes para obligarlos a discutir la posibilidad de que separen un stock de los precios internacionales para que nuestra gente pueda comer. Tuvo que intervenir el Estado. Yo creo que ahí tiene que intervenir el Estado fundamentalmente, aumentando las alícuotas de las retenciones, sobre todo a los cortes populares, desalentando la exportación de los cortes populares, para que sea más conveniente poder intervenir vender en el mercado interno a precios accesibles que exportar hasta la carne con hueso, como hicieron, sin ningún miramiento, sin ningún gesto de solidaridad. Entonces es necesario la presencia del Estado para regular las tarifas, tiene que controlar la energía, tiene que controlar precios, porque si no, el más poderoso se devora al más débil. Como quedó probado en la pandemia y también con el manejo a escala planetaria de la vacuna, esta regla sigue siendo la misma si los pueblos no ponen un Estado que sea capaz de intervenir en beneficio de la gente. Entonces la agenda es reforma tributaria, intervención del Estado para el control de precios, el triunfo relativo que tuvimos en la recuperación para el Estado de la cuenca del Plata, la vía troncal del Paraná y la construcción del canal de Magdalena, que todo eso junto significa devolver a los argentinos y argentinas el control de más de 25.000 millones de dólares declarados que salen al año, del control del paso del 50% de las proteínas del mundo que sale por esa vía troncal. Bueno, esto es por un año. El Estado tiene que garantizar que sea definitivo en manos de los argentinos y argentinas, la construcción de nuevas unidades productivas que implique mirarse el país para adentro y no mirar cómo sale nuestra riqueza hacia afuera. Ese es el tema. Por lo demás, la Unión Industrial Argentina expresa a los sectores asociados a las multinacionales. Claro. Necesitan de los mercados externos. Al argentino y a la argentina de a pie lo ven como un costo, no como un beneficio. Por lo tanto, hoy sus intereses están en contradicción con la mayoría de nuestros pueblos. Bien, Colo, por sí o por no, porque me he quedado sin tiempo, ¿le vamos a ganar a la inflación? Ahora seguimos. Che, Colo, ¿le vamos a ganar a la inflación? ¿El salario? Debemos ganarle. Mirá, hoy la sociedad depositó confianza en este gobierno, en el gobierno del Frente de Todos, y es la memoria de la jubilación, es la memoria en gran parte del peronismo, del aguinaldo y demás. Si no logramos recuperar que la política resuelva los problemas cotidianos de la gente, es muy probable que se convierta en una nueva frustración. Yo confío fuertemente que las políticas van a apuntar al consumo, a la reactivación de la economía y a una más justa distribución de la riqueza. En ese marco, los salarios deben ganarle a la inflación. Bien, Oscar de Isasi, secretario general de ATE Provincia de Buenos Aires y secretario general de CTA Autónoma, gracias por tu tiempo. Un abrazo. Abrazo. Hoy pasaba entonces Oscar de Isasi, la verdad, claro, como siempre, da para quedarse 10 horas, pero vamos a un separador porque tenemos el déjà vu de Charlie. Macri, Melconian, Pratgay, Caputo, Duhovne, Vidal,